Vamos a Jueces 11 y dice así el versículo. Entonces vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de una encina. Una encina es un árbol que está en Ofra, aldea de Joás, padre de Isri. Y Gedeón, su hijo, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para ponerlo a salvo de la presencia de los madianitas. Y se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: Jehová está contigo, hombre valiente. El 13 dice: entonces le respondió: te ruego, mi señor, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos han pasado todas estas cosas? ¿Y dónde están todos los portentos que nos han contado nuestros padres diciéndonos: Jehová nos sacó de la tierra de Egipto? Pero ahora Jehová nos ha abandonado, entregándonos en poder de los madianitas. Y Jehová se volvió hacia él y le dijo: ve con esta tu fuerza, porque tú librarás a Israel del poder de Madián, de los madianitas. Yo quise buscar quién eran los madianitas. Porque obviamente uno para entender la historia tiene que conocer todo el contexto, ¿no? Cuando Dios te habla algo o te susurra una sola palabra y que vos sabés dónde se ubica en la Biblia, vos tenés que encontrarle toda la historia para encontrar el contexto real de la palabra y de qué se trata y a qué Dios te quiere llevar. Entonces, Madián, ¿quién eran los madianitas? Me hice esa pregunta, la primera pregunta que me surgió en esto del desarrollo. Claro, en Primera de Crónicas, ahí está escrita toda la descendencia de todos los israelitas, desde Abraham hasta el último israelita que era de la tribu de no sé quién. Después búsquenlo ustedes, no se lo voy a hacer tan fácil. Claro, en Primera de Crónicas habla, en el capítulo 32, habla que Madián era un hijo de Abraham. Era un hijo, pero no de Sara, sino de las concubinas, que después de la muerte de Sara, Abraham se sintió solo, pobre señor anciano, y dijo: bueno, me voy a buscar algo que necesito un acompañamiento, dijo. Y de repente aparecieron varias concubinas, porque si usted lee la genealogía de Abraham, es increíble ese hombre. Sí, tenía más de 170 años, no sé cuántos años tenía. Era un anciano muy, no sé, bueno, muy hábil, ¿no? Casi digo, pero, y claro, Madián pertenecía a uno de los hijos, era hijo directo de Abraham. Pero con el tiempo, obviamente, como la promesa de Abraham no solo alcanzaba a Jacob, a Isaac, sino que alcanzaba a todos los hijos de Abraham. Y este pueblo se hizo tan grande, que eran innumerables, dice la Biblia, en este tiempo. Innumerables. Eran bandadas y bandadas de madianitas. Entonces, lo encontramos a Gedeón, tratando de ocultarse de ellos. Pero yo te quiero hablar de dos características de él, de este hombre, Gedeón, y por qué él pudo y cómo hizo él para acceder a la promesa que Dios le estaba diciendo en ese momento, que era libertar el pueblo. La primera característica que yo encuentro en este hombre, en Gedeón, no era una característica buena, sino una característica que hablaba de su carácter. Lo primero que hace Gedeón cuando el ángel de Jehová se le presenta es reprocharle. Le reprocha: ¿por qué no estabas? Si tantas historias que nos contaron nuestros padres, ¿y vos dónde estabas? Nos abandonaste en esta guerra, nos abandonaste en este lugar, te olvidaste de nosotros. Lo primero que le dice Gedeón a Dios, al ángel de Dios, es que Dios se había olvidado de él y del pueblo entero. Pero ¿saben qué? Si nosotros leemos desde el comienzo del capítulo 6, nos damos cuenta que hay algo que sucede para que Dios les dé vuelta el rostro.
Y lo que sucedió es que ellos se habían vuelto a la idolatría de una forma ya, pero atrevida delante de los ojos de Dios. Eran idólatras los israelitas en este punto, tan idólatras que Dios dijo, los dejo en mano de los madianitas para que hagan lo que quieran con ellos, porque ellos me han negado a través de la idolatría a otros dioses. Entonces, lo primero que yo veo es el reproche que hace este hombre hacia Dios. Pero él no se da cuenta que el error no era de Dios. El error era de ellos mismos que habían hecho las cosas mal. El error era de que él no podía entender que él estaba mal. Gedeón estaba mal. El pueblo de Israel estaba mal. En vez de que Dios esté haciendo las cosas incorrectas. Entonces, lo primero que le hace hacer entender el Señor en este punto es reconocer. Lo hace reconocer a Gedeón. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo dice la Biblia que lo hace reconocer? Bueno, porque Dios le pidió, en ese momento le pidió algo. Le pidió que él tenía que destruir los altares a Baal que habían armado sus padres. Dios tuvo que, para que Dios se manifieste, para que Dios pueda empezar a hacer un milagro, lo primero que tuvo que hacer Dios en Gedeón es romper los altares que estaban edificados otros dioses. Amén. Tuvo que empezar para que él pueda acceder a lo que Dios le había dicho. Dios le había dicho que era un hombre valiente. Y Gedeón sabemos que no era valiente. Dios le había dicho que por la mano de él iba a ser libertado el pueblo. Y él sabía que no tenía potencial para hacer eso. Ni él lo podía creer lo que Dios le estaba diciendo. Pero lo primero que hace Dios para poder activar las palabras, por eso le dije que este mensaje es para aquellos que dicen, yo no puedo alcanzar, o cómo voy a hacer para alcanzar lo que Dios habló a mi vida y lo que viene hablando. Bueno, la primera característica que uno tiene que empezar a modificar es el reproche. La culpa no es de Dios, porque Dios hace las cosas perfectas. La culpa es muchas veces de nosotros y de las decisiones que tomamos en los momentos que vamos creciendo. Eso es lo que hace la diferencia para que se empiece a cumplir la palabra. ¿Saben que Dios le pidió eso? Que destruyan los altares. Y eso se encuentra en los versículos 18 y 19. Y todo ahí va hablando el Señor con Gedeón y le va mostrando qué es lo que tiene que hacer él para poder avanzar. Yo puse acá como un cuadrito de importante, si nosotros no entendemos nuestros errores por causa de las decisiones que hemos tomado durante nuestro periodo de crecimiento, no podremos ejecutar la palabra revelada en nuestras vidas. Si no, se nos tiene que revelar Jehová de paz. ¿Saben que aquí en este texto de Jueces 6, en adelante, del 11 en adelante, aparece un nombre que nadie conocía, un nombre de Dios, una característica de Dios, que era Jehová Shalom. De aquí nace ese nombre. Cuando él le hace un sacrificio, Gedeón hace un sacrificio de panes, de cabrito, para que él coma, iban a comer con el ángel, pero el ángel dijo, no, esto lo vamos a ofrecer como un sacrificio. Entonces ahí se formó, ahí en ese pacto que hicieron el ángel y Gedeón, ahí conoció Gedeón al Dios de paz, a Jehová Shalom. Entonces, cuando la promesa viene, la palabra de Dios viene a tu vida, lo primero que tenés que hacer es reconocer tu estado. Después vos tenés que empezar a hallar paz dentro tuyo, para empezar a ejecutar todas las obras que Dios tiene. Porque ese es el pacto eterno, como lo hizo con Gedeón, lo hace con nosotros. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy.
¿no es cierto? Mi paz no es como la que el mundo da, mi paz sobrepasa todo entendimiento. Gedeón, para entrar en el propósito poderoso de Dios, tenía que tener una paz que sobrepase todo entendimiento. Porque si nosotros analizamos nuestra vida, y así como él analizó su vida, nosotros nos ponemos 10 millones de incapacidades. Empezamos a, en vez de poner, hacer nota de las ventajas que tenemos, hacemos nota de las desventajas que tenemos. Y así es nuestra vida continuamente. La segunda característica que no te deja avanzar es algo que también Gedeón tenía. Y eso es en el versículo 36, habla de la incredulidad que ese hombre tenía. Si bien se le había manifestado el Espíritu Santo, porque dice en el 33 que Gedeón fue investido del poder de Dios. Yo te hablo así con versículos porque me gusta basarme bien en el contexto de la Biblia. En el 33, después de que Gedeón hace el sacrificio, se encuentra con el Dios de paz, destruye los altares a Baal, que después la gente lo buscaba para matarlo, pero sale el padre, todos conocemos la historia, ¿no?, de Gedeón. Bueno, los que no la conocen, sale el padre diciendo, bueno, si este Baal es tan grande, que se defienda a él. Si Gedeón lo hizo, bueno, pero que se defienda Baal, dijo. Entonces, se relata toda esa historia. Gedeón es investido del poder de Dios y llega hasta el punto donde Dios lo manda a la acción. Porque Dios hace esas cosas con nosotros. Hace esas cosas. Dios te da una palabra. Si vos la entendiste, la recibiste, la empezaste a trabajar, reconociste tu estado, reconociste que tenés que tener un encuentro con el Dios de paz, el Señor te llena de su espíritu y te dice, bueno, ahora vamos para adelante. Y ahí empiezan las batallas, empiezan las dudas. En el versículo 36, Gedeón estaba en algunas áreas de su vida controlado. Algunas emociones estaban sujetas porque se había encontrado con el Dios de paz. Pero el Espíritu Santo siempre quiere ir más profundo. ¿Amén? Una de las cosas que hizo es que lo que hace el Señor, eso quiero decir, lo que hace el Señor es sacar a la luz todo aquello que está estorbando. Pero sacarlo a la luz, sea visible, todo aquello que está estorbando para poder concretar el sueño poderoso de él. Y una de las cosas fue que en Gedeón sacó la incredulidad. Él empezó a tener una serie de señales, pidió una serie de señales que era la señal del vellón. ¿Se acuerdan la señal del vellón? El vellón seco, después el vellón mojado, el vellón seco, el vellón mojado, y así continuamente. Pero ¿saben qué? Yo me di cuenta que, claro, él no había rendido todas las áreas de su vida. Obviamente, entendemos que él tenía una mentalidad de esclavo tremenda, porque vivían mucha persecución por parte de los madianitas. Entonces era tremendo la mentalidad de esclavo que él podía tener, aunque Dios mismo, el ángel de Dios, le hablaba cara a cara, él no podía llegar a entender al 100% de lo que se estaba diciendo. Entonces, ¿qué hace Dios? Lo confronta. Le empieza a sacar esa incredulidad para que él pueda avanzar. Gedeón se había conectado con el Dios de paz. Él tenía que entregar todas sus áreas. Pero siempre, bueno, ya te dije que el trabajo del Espíritu te hace quedar en evidencia. ¿Saben qué? Yo busqué el significado de la palabra incredulidad. Y la palabra incredulidad en el diccionario castellano dice imposibilidad o reserva que tiene una persona, reserva, que tiene una persona para no creer en algo que no ve. Aunque todos los hechos demuestren y esté consensuado por otras personas, pero la persona se mete en sus pensamientos al punto que no puede llegar a ver lo que se le está mostrando.
aunque esté comprobado. ¿Vieron cuando le dicen, fue comprobado científicamente? Y vos decís, ahí le crees, le decís, wow, decís, es verdad, decís vos. Yo digo así, bueno, por ahí soy el único. Pero, claro, una demostración tangible, algo que se ve. Pero él no podía creer que el mismo Dios se le había manifestado para decirle, el mismo ángel de Dios, se le había manifestado para decirle que él iba a libertar el pueblo. Entonces, él con esa incredulidad, pero hay algo importante que quiero rescatar en estos versículos, que después ustedes lean, ¿no?, cuando estén en sus casas, que Dios le dio una palabra y la iba a cumplir el Señor. Dios le dijo que por su mano iba a librar al pueblo de Israel. Entonces, lo que buscaba Dios era que Gedeón tenga confianza en sí mismo. Eso es lo que quiere lograr el Señor, para activar una palabra de poder que se te fue dada o se te fue entregada. Que vos tengas confianza en vos mismo. Que vos digas, no son con mi fuerza, son con las fuerzas de Él. ¿Pero qué necesita el Señor? Que vos confíes en vos, que vas a poder hacerlo. Cuando Dios logró que Gedeón entienda que él mismo, más allá de todas las circunstancias que vivía, más allá de las incredulidades, más allá de todo, crea en Él, Dios iba a poder hacer el milagro, ejecutar a través de sus manos para librar al pueblo de Israel. Y así somos nosotros, hermanos. Muchas veces Dios, como te venía diciendo, nos da montones de palabras, pero no reconocemos el estado en que vivimos y le echamos la culpa a Él. Y después no tenemos confianza hacia nosotros. Pero yo hoy en esta noche vengo para decirte que el Señor quiere empezar a ejecutar todos esos diseños y esos planes. Quiere empezar a manifestar todas esas promesas que Él te dijo, porque para este año son todas esas promesas que Dios habló. Para este año, no importa que ya estemos a mitad del 2021, lo importante es que vos hoy entiendas de que para que el Señor manifieste su poder sobre tu vida, vos tenés que reconocer tu estado, encontrarte con el Dios de paz y tener confianza en vos mismo para empezar a manifestar los sueños de Dios. ¿Saben qué? Uno de los peores enemigos que tiene Dios y que tenemos nosotros, o sea, Dios no tiene enemigo porque es poderoso, pero es algo que limita nuestra vida, es la baja estima. La baja estima, el pensar que no servimos, el pensar que no podemos, el pensar que no vamos a alcanzar, que vamos a quedarnos así porque vemos que los años van pasando y nosotros en el mismo estado. Pero eso, hermano, es una mentira del diablo. ¿Saben por qué? Porque en la palabra habla de lo grande que somos nosotros, del poder tan grande que tenemos dentro nuestro. Todo el poder está dentro nuestro para conquistar. Todo. Todas las respuestas ya fueron dadas. Todo está manifestado dentro nuestro. Eso que el diablo te dice que vos no podés, que no lo vas a lograr, que te vas a quedar así, es una mentira. Y está en nosotros, en ganar levantar la estima. Está en nosotros de ganar confianza hacia nosotros mismos para salir adelante y empezar a vencer con el poder de Dios. Amén. ¿Saben qué? Hay que lograr tener confianza en uno mismo. Y yo te voy a dar una salida para esto, para decir, bueno, tengo que lograr tener confianza. Bueno, y vos te quedás así y me decís, y bueno, pero ¿cómo hago? Bueno, ¿saben cómo hacemos? ¿Qué dijo Dios de vos? ¿Qué dijo Dios de vos? Ese es el primer punto para empezar a levantar la estima y para empezar a confiar en uno mismo. Ustedes me pueden decir, pero maldito el hombre que confía en el hombre, dice la Biblia. Eso está en otro contexto. Pero nosotros tenemos que ganar
la fuerza, tomar y decir, ¿qué dijo Dios de mí? Entonces, para acceder a los sueños de Dios que tiene hacia nuestra vida, primero tenemos que reconocer. Segundo, tenemos que encontrarnos con el Dios de paz. Tercero, tenemos que confiar en nosotros mismos. Y cuarto, ¿qué dijo Dios de nosotros? ¿Qué dijo Dios de vos? La palabra misma dice, tú eres mi hijo, tú saliste de mi corazón, tienes adentro tuyo el ADN del Padre. Eso no lo dice con estas palabras, pero lo transmite continuamente. Tienes dones y lo más importante, que tenemos al Espíritu Santo que resucitó a Cristo de los muertos. En todo eso hay una victoria tremenda en nuestras vidas. ¿Amén? Está como medio dormido, me parece. El frío los congeló. Entonces, ¿saben qué? Yo me di cuenta que Madián significa contienda o rencilla, pelea, disturbios. Madián significa todo eso. Lo que hizo Gedeón, un hombre sin esperanza, un hombre que verdaderamente no sabemos qué Dios le vio, porque no lo dice la Biblia. Lo único que dice que estaba trabajando el trigo para que los madianitas no se los lleven. Pero ese hombre, con 300 hombres más, derrotaron a un ejército que era más del millón de personas. Ese hombre, con pocas capacidades a lo que nosotros podemos llegar a entender, limitadísimo, logró conquistar y logró sacar de la tierra al ejército opresor. Yo entiendo a través de esta palabra que no solamente se habla de una historia que sucedió, de algo verídico, sino que también habla de lo que pasaba internamente en la vida de Gedeón. Para Dios empezar a cumplir todo, él tenía que sacar la contienda y tenía que sacar la pelea que había, la rencilla que había dentro de él. Había que vencer gigantes y Dios mismo derrotó los gigantes dentro de Gedeón para que él pueda manifestar la palabra que Dios le había dado. Yo en esta noche le hablo a aquellas personas con ese mismo pensar. Yo no puedo, yo no lo logro, yo no sé cómo voy a hacer. ¿Saben qué? Dios mismo se va a parar delante tuyo para romper y quebrar toda contienda hacia vos mismo, toda rencilla hacia vos mismo que tenga para que Él pueda cumplir el propósito que te habló durante todo este tiempo. ¿Saben qué? Yo le preguntaba al Señor, ¿cómo voy a hacer? Y el Señor me respondió todo esto. Lo vas a hacer a través de mi poder, pero logrando confiar en vos mismo, reconociendo tu estado y conectándote a la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Así que, hermano, yo te voy a pedir que te pongas de pie. Yo te dije, no iba a ser tan largo. ¿Se entendió? Sencillo. Cortito como patada de chancho, como dijo una vuelta y nadie se rió. Porque nadie come cerdo acá. Yo entiendo que el Padre, el Espíritu Santo, está desesperado que vos cumplas la palabra, que vos cumplas lo que se te fue encomendado, que vos cumplas lo que se te fue dado. Por eso tenemos que empezar a batallar desde ahora. Yo sé que muchos están en conquista, pero otros por ahí dicen, uy, se me está pasando otra vez el año. Que este sea tu año, que este sea tu tiempo, que no fuiste creado porque sí, sino que fuiste creado con un propósito. Hay un propósito eterno dentro tuyo, hay una victoria eterna. Y así como Dios le dijo a Gedeón, a través de tu mano
yo voy a derrocar y arrancar a ese ejército de la tierra. Así nos habla el Señor. Cada promesa que Dios te dio, cada promesa que te fue hablada, no reproches a Dios diciéndole: ¿dónde estás? ¿Por qué no cumpliste esto? ¿Por qué no sucedió esto? Sino que analicemos qué estamos haciendo nosotros. Y si tienes eso, de no poder confiar en vos mismo, de tener baja estima, empieza a decirle a tu mente, empieza a decirle a tu alma: yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Él me dio todas las armas, porque poderosas son en Dios las armas que Él nos dio para destrucción de fortalezas espirituales. En el nombre poderoso de Jesús. Yo sé que hay muchas personas acá que tienen sueños hermosos, palabras de Dios tremendas. Este es el año. El 2021 no se terminó todavía. El 2021 está esperando, expectante a que manifiestes lo que Él puso dentro tuyo, lo que el Señor puso dentro tuyo. Acá no importa la edad, acá no importa el tiempo, acá importa que vos entiendas de que es por el poder del Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús, yo le doy la gloria, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Oh, Espíritu de Dios. Oh, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo de Dios. Oh, Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Allí en sus casas, oren, oren. Empiezan a levantarse, a levantar su espíritu. Si estabas caído, si estabas deprimido, si estabas angustiado, empieza a elevarte en el nombre de Jesús. Empieza a tener confianza en vos mismo. Empieza a creer que Dios te dio, que Dios te bendijo. Oh, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, te damos la gloria, papá. Te damos la alabanza. Te damos el poder. Saludamos a aquellos que nos están mirando.